¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. No, profe. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo les fue con el cuadro sinóptico? Hola, Leslie, buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Bien, profe, la verdad yo me di un tiro con el cuadro sinóptico, pero no sé, ya usted ahí queda en su criterio, pues su opinión, ¿verdad? Bueno, lo revisamos más tarde. Yo también hice mi cuadrito, espero que esté bien, a ver si no me lo pone mal el profe. Yo también, Buenas noches, profe. Con una duda. Buenas noches, Itze. ¿Cuál duda, Daniel? Dentro del cuadro sinóptico, una de las no supe qué poder era el que tenía la facultad para encargarse de lo que era para regular la entrada y salida de las mercancías, porque leyendo lo que era la guía y pues de hecho descargué lo que era la constitución política Sí. perdón, ajá, eran 2 párrafos lo que contenía el artículo. Sí, Y, es un artículo corto. ajá, entonces no supe referir bien cuál era quién tenía la facultad de, de, de encargarse pues de regular la entrada y salida de mercancías, y pues le puse el Poder Ejecutivo Federal, pero también le puse el Poder Judicial, pero no, tal vez ahí me equivoqué, ¿verdad? Pero pues esa fue mi duda y de hecho se la dejé así en rojo, le puse no estoy seguro de esta. Sí. El Poder Judicial... no, porque a menos de que sea un delito de contrabando calificado Y que lo tenga que perseguir. y que se detecte infraganti, pues sí, pudiese ser ahí la acción de las policías que dan soporte, ¿no? Pero principalmente la autoridad aduanera es la que detecta la infracción a la ley y es la que se encarga en primera instancia de judicializar pues en este caso al actor. ¿Quién es el actor? Pues el chofer, que es el primero que se presenta o el que presenta las mercancías para despacho. O sea, no es como, ¿cómo les puedo explicar? Como el trámite se da en un recinto fiscal, o sea, es una, pues zona federal, sí, y ahí en la zona federal, pues hay personal de la aduana, hay personal del ejército. Entonces, cuando se detecta una irregularidad de esa magnitud, pues inmediatamente se le detiene al transportista, que es el que presenta la mercancía o que presenta el medio de conducción, el medio de transporte. No es como en el caso de, pues, en ese sentido, de un ciudadano que esté en su casa o en su negocio y que la autoridad tenga, eh, pues, que haya ejecutado una orden de un juez para ir a revisar la propiedad de esa persona, sí, porque pues la simple presunción no faculta a la policía a que allane tu propiedad, sí, debe traer una orden de cateo por parte de un juez, debe de haberse iniciado una carpeta de investigación, el Ministerio Público tiene que estar ahí involucrado, o sea, no es tan sencillo. Bueno, ahora con este cambio que
que se hizo recientemente para facultar al ejército que anda haciendo o que anda llevando a cabo acciones de policía y de Ministerio Público, pues yo la verdad, no es mi especialidad. Conozco aspectos básicos, pero no es mi especialidad. Entonces, pero el problema es de que cuando tú cruzas o entras a una aduana, con una mercancía o un supuesto de importación, pues la autoridad aduanera es la que se encarga en primera instancia de corroborar que las mercancías correspondan a la documentación aduanera, ¿no? En el caso de que te toque desaduanamiento libre, pues ahí no hay manera de revisar hasta que exista una queja directa o una señalización directa, sí, pero ya eso ya entraría en competencia que yo primeramente es de las policías, no tanto de la autoridad aduanera, porque la autoridad aduanera, a menos de que ¿cómo se llama? Ejecute sus facultades de comprobación, es como pudiese de alguna manera verificar o corroborar, pero estamos hablando en materia de comercio exterior, ¿sí? Aunque pues hay algunos delitos que son del ámbito federal. Por ejemplo, si se detecta que es una organización criminal o crimen organizado, si es lavado de dinero, porque ahorita se está dando mucho la modalidad de traer dinero en efectivo de Estados Unidos a México. Pues narcóticos, armas, todo ese tipo de cosas, pues digo, se maneja de una forma distinta, ¿no? O sea, la autoridad aduanera no es una policía, es un medio regulatorio, ¿no? Del comercio exterior, como lo marca ahí el 131 de la ley, pero ya el aspecto muy particular de lo que pudiera desencadenarse, pues le compete a otras instituciones, ¿no? A la autoridad aduanera lo que le compete es la operación, o sea, el despacho de la mercancía y los actos que se deriven de ese despacho, durante y posterior al despacho. Pero estamos hablando de mercancías. Sí, ya cuando hablamos de otro tipo de situaciones, aunque pues las armas es una mercancía, ¿no? Y es un contrabando, igual las drogas es una mercancía, es un contrabando. Pero ya ahí estamos hablando del rubro federal, ya es otro. Digo, sería cuestión de analizarlo y de consultarlo con un especialista, ¿no? Con un abogado penalista que nos pudiera ayudar en ese sentido. Bueno, profe, yo me estaba imaginando ahí un capítulo de Cops cuando estaba haciendo el Desafortunadamente, como yo no acostumbro a meterme en problemas, no conozco penalistas, conozco fiscalistas, ¿no? Por la naturaleza de la profesión, pero penalistas no. Entonces, pero pues lo podemos consultar, a ver qué resulta. Ok, jóvenes, vamos a ver los puntos que quedaron pendientes y ya cuando terminemos podemos analizar un poquito sus cuadros sinópticos. Déjenme nada más denme oportunidad. A ver, ya está Alexia, ya estamos. Profe, perdón, ¿ya había pasado lista? No, es lo que voy a hacer ahorita. Ah, ok. Te es salvaste, que me estaba Tania. profe. Es lo que te digo, pues no es Fui a la seriedad, tienda, Tania. Fui a la tienda, pero regresé rápido. Sí, fíjate que yo aproveché, fui al Oxxo también rápido. Fui a comprar una Coca Light porque ya se me había agotado mi reserva de Coca Light. Y es que ahorita que regresé estaban estacionados 2 carros bien cerquitas de mi espacio. Y pues para estacionarme. Ah, yo pensé que estaban 2 carros estacionados, 2 sospechosos ahí. No, profe, respiro fuego. Luego.
Ok, a ver. Ok, acá se... Pero déjenme tomar otra vez porque se agregaron 2 personas más. Bueno, si no, ahorita revisamos otra vez antes de terminar. A ver, Alejandro, ¿no has actualizado tu foto de perfil? Y de igual forma, Marcia. Sí, Ok. profe, sí lo actualicé, pero a ver, deja chico cuál es el problema. Porque sí lo actualicé. Sí, porque ya el día de hoy, el que no tenga actualizada su foto de perfiles son puntos negativos. Igual, René. Profe, Profe, apenas iba a le decirle, mandé profe, yo sí lo foto de mi... actualicé, pero de hecho desde que yo estoy en la plataforma siempre he tenido fotos. Sí, qué raro. No, pues es Profe, le que mandé foto ayer de mi perfil de la plataforma y tengo foto. sí, fíjate que es René, lo pero raro, es Marcia. directamente en el correo, ¿que no? Lo de la Sí, actualización de la foto. sí, tienen que meterse a su cuenta de Google, la institucional, y ahí es donde tienen que actualizar la fotografía. Ah, Este, ok, profe, yo la he actualizado en la plataforma. no, en Academic puedes actualizar, pero ya es el perfil así es, como dice Gerardo, tiene que ser en el correo, en Google, se meten a la cuenta de Google, y luego ahí ya actualizan su fotografía. Oh, profe, pues será hasta el lunes porque yo soy por el teléfono Hasta el martes, hasta René. el martes. No, Está pero yo bien, mañana lo actualizo ya para que esté lista. está bueno, vamos a darle chance hasta el martes, por petición de nuestra compañera Marcia. Marcia, hasta el martes, ¿de acuerdo? Sí, igual, por favor, yo checo porque yo sí lo actualicé en Google, pero igual checo Sí, ahorita para ver qué pasa. ok, muy bien, jóvenes. Vamos a revisar, denme oportunidad, vamos a compartir. A ver, ya andamos por aquí. Híjole, parece que va a volver a fallar. Ni modo, profe, hora libre. No es cierto. No, fíjate, es que me pasó eso con el grupo de la mañana también. Bueno, no hoy, ya la semana pasada. Como que, o sea, tenemos audio, pero se colgó cuando le pones compartir, se queda colgado, se queda friseado, como dicen los técnicos. Pero sí me escuchan todavía, ¿no? Sí, profe, Sí, claro. profe. Sí, profe. Porque si está fallando, lo que puedo hacer es me voy a conectar desde mi teléfono. Y, pero es que tenía abiertas varias leyes, ese es el problema. Ay, esta plataforma técnica. Hora libre, como dice la Maylene. Es una señal, profe, de que hora libre. Es una señal de Dios. No, ¿qué no íbamos a brindar ahora por los cumpleaños? Pues de una vez hay que empezar. No, jóvenes, no se puede. Y profe, le gané. ¿Ya estás celebrando? Yo desde las 3 de la tarde. Muy bien, no, con moderación, jóvenes, con moderación. Los buenos días son Sí, mejores. todo tranqui. Sí, yo a lo mejor me echo una copita de vino más tarde, pero no sé todavía. Déjenme, Nunca... mire, un Cabernet, fíjate que ahí en Sam's tienen un Cabernet Sauvignon chileno muy bueno y no está caro. Se Pues llama ese es el que me gusta. el Ese sí, Luis Felipe Edwards, se llama, sí Gran vi. Reserva. Muy bueno. Tiene un ataque bastante llamativo con
con un persistente, ¿cómo se llama? Sabor a pimienta. Creo que sí se tomó en serio dejarnos la hora libre. Ya vi, ya vi. Hora libre. Producción. Profe, está desconectado su audio. Sí, ya sé, es lo que te digo. Tania le está moviendo. Se me hace que Tania me hackeó la cuenta, ¿eh? Están apareciendo ahí unos símbolos muy raros. A ver, déjenme tratar otra vez de nueva cuenta, a ver si no me vuelve se me vuelve a congelar la pantalla. A ver, vamos a presentar. Ok, parece que ya funcionó. Bendito sea el Señor. Ok. Ahí se ve la imagen, ¿no? Ya. Sí, profe. Entonces nos quedamos, a ver, vimos el derecho aduanero, la fundamentación, vimos el 131. Nos quedamos en las facultades del Ejecutivo Federal, ¿verdad? Fue lo que estábamos viendo el día de ayer al final. ¿Quién lo recuerda? ¿Dónde nos quedamos, Marcia? Mande. ¿Dónde nos quedamos? ¿Te acuerdas? Anoche. Sí, la noche de anoche. Sí, por esa. Y te agarré en curva, ¿no, Marcia? La verdad, sí, no me acuerdo. No era la intención, honestamente, no era la intención, no. Compañera Leslie le puso que en la pirámide. No, la pirámide la vimos así rapidito nomás para hacer una referencia, pero creo que nos quedamos aquí en las facultades del Ejecutivo Federal, ¿no? No, era en la pirámide, dijo que iba a mencionarla así rápido. Sí, pero Hoy le íbamos a ver a detalle la piedra. sí, estábamos viendo las facultades del Ejecutivo Federal y estábamos ahí en el objetivo de las facultades, y por alguna extraña razón salió el tema de la pirámide. Sí, entonces, bueno, ahorita vamos a llegar a ella. Básicamente, jóvenes, con lo que debemos de quedarnos del artículo 131 constitucional son tres aspectos importantes. Sí, uno se le conoce como el decreto delegado, el cual consiste prácticamente en una facultad que tiene el presidente o el jefe del Ejecutivo. La Constitución autoriza al Poder Ejecutivo para que emita normas con fuerza de ley, o sea, decretos, por un tiempo limitado y para objetos definidos. Sí, el presidente puede decretar con carácter de emergencia alguna medida, como en el caso que platicábamos ayer, para atender esta situación de emergencia sanitaria. ¿Sí? Puede eliminar los aranceles por un periodo de tiempo determinado, o sea, no es eterno. Vamos a decir que el decreto contempla 6 meses, sí, 180 días, o el plazo que el presidente considere pertinente. ¿Por qué? Porque el presidente pues está rodeado de un equipo de profesionales, expertos en la materia, que en base a su conocimiento y al dominio que tienen sobre estos temas, pues pueden aconsejarle al presidente para tomar las medidas pertinentes. Entonces, por ejemplo, pues ahorita la mayoría de los insumos médicos pueden estar gozando de una reducción de aranceles, o también se puede autorizar a terceros que no sean empresas del sector médico a importar insumos médicos.
¿sí? Probablemente también se puede exentar de algún requisito de importación, algún permiso especial por la situación de emergencia. Digo, deben de apegarse a ciertos lineamientos y criterios establecidos en el decreto, ¿sí? Pero se da esa facilidad. Por ejemplo, uno de los casos también que son comunes es cuando se introducen mercancías en condiciones desfavorables, por ejemplo, para la industria nacional, que ha pasado mucho con algunas mercancías que vienen de nuestros amigos los chinos, sí, que por eso tanta ¿cómo se llama? Cuota compensatoria y medidas extraordinarias para poder solventar esa afectación que se tiene con la industria nacional. O sea, son casos muy, muy particulares. No es lo normal, son medidas de emergencia, sí, pero el presidente, el Poder Ejecutivo, está facultado por la Constitución para que emita estos decretos. Por eso se le llama delegación, decreto delegado. Y estos decretos tienen el nivel o la fuerza de una ley. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacemos esta distinción, jóvenes? Porque en nuestro país, conforme a la Constitución, el único órgano facultado para la promulgación de leyes es el Congreso de la Unión. ¿Sí? Pero en estos casos de emergencia, de una medida urgente, temporal, ¿sí? Para subsanar o para satisfacer una situación de emergencia, el presidente está facultado. ¿Sí? O sea, eso es lo que debemos entender respecto a la figura del Poder Ejecutivo. En la segunda instancia tenemos al Congreso de la Unión. Sí, el Congreso de la Unión es el órgano legislador en materia de comercio exterior. Es quien promulga las leyes. Sí, es el que decreta las leyes. Por ejemplo, ahorita déjenme les pongo un ejemplo. Por eso, los que ya vieron las leyes o se metieron a estas, yo las leyes las bajé de la Cámara de Diputados. Pero fíjense qué es lo que dice aquí arriba. ¿Qué dice aquí? El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta. Sí, o sea, las leyes federales son promulgadas por el poder legislativo. ¿Sí? Entonces, esa es la ley de comercio exterior. Por acá tenemos la ley del Impuesto General de Importación y de Exportación. Para aquellos que andan batallando o que no pueden conseguir una tarifa para las fracciones arancelarias, aquí tiene una tarifa gratis, jóvenes, en esta ley, porque aquí está. Ahorita la vamos a ver. Volvemos a lo mismo. Sí. Esta es pura, ¿cómo se llama? Protocolo. Al margen de un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos, hagan de cuenta que están viendo el sello ahí en el papel, ¿no? El presidente Felipe Jesús Calderón Hinojosa, a sus habitantes hace saber que el Honorable Congreso de la Unión se ha servido de dirigirme el siguiente decreto. Aquí está la ley. Se expide la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Esta ley, emanada del Congreso, es la que contiene un elemento muy importante del comercio exterior mexicano. ¿Sí? ¿Cuál es ese elemento, jóvenes? ¿Quién me lo puede decir? Aparte de que contiene la tarifa, ¿sí?
La fracción arancelaria, profe. Pues sí, pero ese no es elemento importante de la ley del impuesto general de importación y de exportación, de la LIGIE. Ah, bueno. Sí, pues tiene la fracción, tiene el texto de la descripción, sí, la unidad de medida, pero hay un elemento importante que esta ley regula y afecta a las operaciones, a las mercancías de comercio exterior. Sí, como vimos en las facultades del presidente, por acá, ¿qué nos decía? ¿Cuáles son las facultades del presidente conforme a la ley de comercio exterior? Aumentar, disminuir o suprimir los aranceles. Regular, restringir o prohibir las importaciones, exportaciones y tránsito de mercancías cuando lo estime urgente. Sí, estas facultades, sí, son ante situaciones de emergencia o situaciones muy particulares. Pero, ¿cuál es el órgano constitucional que es responsable de promulgar las leyes? El Congreso de la Unión. Ok. Entonces, el Congreso de la Unión, sí, decreta esta ley, la ley del impuesto general de importación y exportación. ¿Qué es lo que manejábamos por acá? A ver si lo tenemos por aquí. A ver, acá está. Aquí está. Congreso de la Unión es el órgano legislador en materia de comercio exterior, pues es el que promulga y decreta las leyes, establece las contribuciones al comercio exterior, conforme al artículo 73, fracción 29, numeral 1. Vámonos a la Constitución. A ver si la tenía aquí. 73. Fracción 29, a ver, la del 73, ¿qué nos dice el encabezado, el texto del artículo? El Congreso tiene facultad, sección tercera de las facultades del Congreso, fracción 29, numeral 1. Ándale, mira, ¿qué nos dice aquí la fracción 29? Es facultad del Congreso de la Unión para establecer contribuciones, numeral número 1, sobre el comercio exterior. Ok, entonces, a ver, vamos a pensar tantito, jóvenes. Si el Congreso es el órgano facultado para establecer contribuciones de comercio exterior, pues entonces, ¿cuál es el punto fundamental de la ley del impuesto general de importación y exportación? ¿Ahí entra la LIGIE o habla de otra cosa? De otro... No, estoy hablando de la LIGIE. Esta es la ley del impuesto general de importación y exportación. Sí. Si nos fijamos aquí en lo que tenemos aquí como aspectos importantes del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me dice el punto número 2, sí, que el Congreso de la Unión es el órgano legislador en materia de comercio exterior, decreta las leyes aplicables y establece las contribuciones al comercio exterior conforme al artículo 73, fracción 29, numeral 1. Ok, si el Congreso es el órgano legislador en materia de comercio exterior y es el órgano que decreta las leyes aplicables, entonces yo me regreso a la ley del impuesto general de importación y exportación. ¿Qué nos dice el texto del título de la ley? ¿Qué dice aquí, jóvenes? ¿Alcanzan a leer? Ley de los impuestos generales de importación y exportación. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta ley, Daniel? Marcia, me vuelvo a preguntar yo. Pues que ellos van a establecer, o sea, el mismo Congreso va a ser quien va a establecer las contribuciones, ¿no? Sí, así es, está facultado. Y para ese efecto promulga esta ley. Ley de los impuestos generales de importación
y exportación. Aquí dice Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión. Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2007. Ok. ¿Cuál es el objeto jurídico de esta ley? Ahí se estipule cada uno de los impuestos que se van a pagar dependiendo del producto y la cantidad o el código. Vas bien, Marcia. ¿Establece qué? Perdón, otra vez, repítelo. Ya se me olvidó. No, establece los impuestos que va a pagar la persona dependiendo del producto y la cantidad. Tienes 60% bien la respuesta. Vas bien, vas bien. Nomás le falta definir tantito, complementarlo, darle forma. ¿En cada una de las partidas o...? Unidades, impuestos, distribución, códigos. Fíjate lo que nos dice aquí. Ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Quiere decir que esta ley es la que se encarga de hacernos saber cuáles son los impuestos de importación y de exportación, conforme a la tarifa del sistema armonizado. ¿Sí? Regular, estipular y... A ver, vamos a ver qué nos dice el texto de la ley. Aquí. Artículo primero. Los impuestos generales de importación y de exportación se causarán. ¿Saben lo que significa esta palabra? Según corresponda, de conformidad con lo siguiente. Causarán significa que se van a llevar a efecto. Sí. O sea, los impuestos generales de importación y de exportación se van a pagar o van a tomar efecto según esta tarifa. Y la tarifa emana del sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías. México adoptó el sistema armonizado. ¿Sí? Entonces aquí me dice la sección primera, son 22 secciones, 98 capítulos. Perdón, el capítulo número 1 comprende los animales vivos. ¿No han visto el sistema armonizado o todavía no? No. No, bueno, ya lo van a ver. Entonces, en el sistema armonizado van a ver la tarifa. Pero aquí la ley me dice, ok, los impuestos generales de importación y exportación se van a causar, o sea, se van a generar en base a esta tarifa. Ok. ¿Dónde puedo encontrar el impuesto de importación y de exportación en esta tarifa? Pues dije. Ahí encontramos todos sí. los que vamos a pagar. Pues sí, si esta ley... si esta ley me dice que es la que contiene el impuesto general de importación y de exportación, y yo vengo y la busco, la leo, oye, pues ¿dónde está a ver, ¿cuál es el impuesto? Para si yo quiero importar, si yo quiero importar un caballo, ¿sí? Reproductor de raza pura, a ver, dice aquí, capítulo primero, animales vivos. Este capítulo comprende todos los animales vivos, excepto estos de acá, ok. Entonces, a ver, 01, capítulo 1, partida 1, caballos, asnos, mulos. Aquí están los caballos. Capítulo 1, partida 1, subpartida 10, reproductores de raza pura. Sí, pues es un caballo pura sangre que yo lo quiero importar para semental, para reproducir. Mira, aquí está. Capítulo 1, partida 1,
Su partida 10, fracción arancelaria 0,1, caballos. Ah, aquí va, ok, pero ¿cuánto paga de impuestos si lo voy a traer de Estados Unidos? ¿Cómo le hago? Pues le pregunto a la gente donal. No, pero pues me va a cobrar. Pues lo buscas por partidas, ¿no? Por capítulos, como dice usted, y ya Aquí, vas viendo. ya lo encontré, aquí está, mira, Marcia, aquí lo encontré. Este Sí, es el pero que caballo con... que yo quiero importar. Porque a Entonces, veces no los encuentras exactamente como tú lo quieres, pero tienes que buscar derivados o algo así. no, yo voy a comprar un caballo pura sangre en Estados Unidos. Sí, lo voy a comprar ahí en Los Ángeles. Porque quiero importarlo para fines de reproducción. Yo tengo caballos aquí en Mexicali y quiero traer este caballo porque quiero pues que se reproduzca, ¿no? Quiero tener más caballos. Entonces, ya sé que es un caballo de raza pura, es pura sangre, ¿sí? Lo voy a utilizar para fines de reproducción. Aquí está, mira, reproductores de raza pura, aquí está caballo. Ok, ya encontré la fracción arancelaria. 0101.10.01. Híjole, pero ¿cuánto paga de impuestos a la importación? Ahí dice maestro, pero no sé si es eso del lado izquierdo, dice impuesto, importación, me imagino exportación, impuesto dice 10 y expuesto dice ex, no sé si exento, no sé qué es ex, pero es unidad, es por cabeza, me imagino, si va a llevar 2 caballos, pues entonces van a ser 20, por ejemplo, pero no sé a qué se refiere. Ah, Cherreón, ¿cómo que? ¿A poco cada caballo tiene 10 cabezas? No, por tiene uno. ejemplo, si lleva 2 caballos, pues van a ser 2 cabezas, me imagino. Así es. Correctamente bien contestado, señor Daniel. Marcia, ibas muy bien. Nomás que te me perdiste aquí. Jóvenes, si esta es la ley. No me entendió. Ok, no, ok. La próxima vez ya sé cómo piensas, ya voy a entenderte. Si esta es la No, porque ley. le dije que se multiplica, pues, o sea, depende de los productos que vas a llevar, pues vas Ajá, a sacar la fracción arancelaria, lo que van a pagar el total. así es. Lo único que nos faltó ahí, Marcia, es determinar o entender dónde estaba el porcentaje. Esta columna de importación, el impuesto, jóvenes, se causa en porcentaje. Si nos vamos a la ley de comercio exterior, así rapidito, y no quiero meterme mucho porque no va a ser mi materia. Tenemos por aquí, creo que es en el artículo 6, los aranceles. No son el 6. Aquí está, en el 12, perdón. Le fallé por 6. Dice, para efectos de esta ley, los aranceles son cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación, los cuales podrán ser ad valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía. Entonces, lo que está aquí en la tarifa es un valor porcentual. Por lo tanto, este impuesto es ad valorem. En el caso de las exportaciones, como un fomento a la exportación, la mayoría de los productos, casi el 98% de los productos, están exentos, excepto aquellos como el azúcar, maíz, algunas otras mercancías, yo no recuerdo, que no están exentas. ¿Sí? Por ejemplo, el caballo reproductor de raza pura paga el 10% por cabeza, por unidad. El caballo para saltos o para carreras, que va acá, en la 0101-9001, paga el 20%. ¿Sí? ¿Por qué paga el doble? No sé, a lo mejor porque vamos a lucrar con él. No sé, no tengo ni idea. No, yo no soy el legislador que promulgó esta ley. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo traigo acá un reproductor de raza pura de la especie bovina de la 0102-1001, está exenta. No pago impuestos a la importación, tampoco pago impuestos a la exportación.
Entonces, esta tarifa, jóvenes, es parte fundamental de la ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Esta tarifa emana del sistema armonizado. Para poder llegar a estas fracciones arancelarias hay que estudiar el sistema armonizado. Hay una clase, hay una asignatura que se llama legislación arancelaria. No recuerdo, déjenme ver, por aquí tenía el plan de estudios, a ver. Creo que de comercio, legislación arancelaria es materia de séptimo semestre. Ok, entonces, cuando estén en séptimo semestre van a aprender a clasificar las mercancías, a poder utilizar el sistema armonizado para llegar a esta fracción arancelaria. La fracción arancelaria tiene asignado el arancel y la unidad de medida. ¿Sí? Entonces, este caballo paga el 10% si yo lo quiero importar. ¿Ok? Entonces, aquí en esta tarifa, jóvenes, que es parte de la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, aquí están todas las mercancías susceptibles de comercialización. Por acá están, verán, déjenme ver, capítulo 87, aquí están los vehículos automóviles. Para los que quieran importar carros. 87. Vamos a ver. Capítulo 87, vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. Entonces, el sistema armonizado tiene notas de capítulo, tiene notas de sección, tiene notas explicativas también. Y las notas generalmente son para excluir, incluir o aclarar. Y muchas veces las notas nos da la correcta clasificación, como dice la regla número 1 del sistema armonizado. Pues aquí sabemos, aquí van los tractores, acá van los automóviles, vehículos automóviles por el transporte de 10 o más personas. Y aquí están automóviles de turismo. Sí. Aquí van los famosos pickups, vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los dumpers, todos los de carga. Algunos se van por la capacidad de carga, otros se van por el cilindraje del motor, pero la unidad de medida es pieza y aquí está el arancel, jóvenes. 50% del valor en aduana es lo que paga. Wow, ok, bueno, no nos vamos a meter al sistema armonizado, nomás quería que conocieran la tarifa. Esta es la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, que es parte de las leyes que tienen efecto en el comercio exterior. ¿Sí? Entonces, como nos lo establece el 73, fracción 29, numeral 1, pues el Congreso establece las contribuciones al comercio exterior. Por eso está la ley del Impuesto General de Importación y Exportación emanada del Congreso de la Unión. ¿Sí? Pero recordemos que el presidente tiene facultades para emitir normas con fuerza de ley por un tiempo limitado y para objetos definidos. Sí, o sea, no es que el presidente esté por encima del Congreso, no. Lo que pasa es de que podemos enfrentar una situación de emergencia y el presidente tiene esa facultad. Sí. Por ejemplo, aquí está, mande. Me imagino que eso pasa para no reformar completamente un artículo y sus fracciones. Probablemente yo creo que la esencia del legislador o del cuerpo legislativo fue, oye, a lo mejor recuerden que es que aquí nos estamos ya metiendo en materia jurídica, en materia legal. Si se necesitase reformar exactamente como dijiste ahorita, Daniel, un artículo de alguna ley o una ley totalmente,
el Congreso debe de instalarse en sesión ordinaria o en sesión extraordinaria. ¿Sí? Entonces, si tenemos una emergencia y se tiene que tomar una medida de emergencia, a lo mejor el Congreso no se puede instituir con su mayoría para votar y hacer los cambios. Por eso la Constitución faculta al presidente, pero en casos muy específicos. O sea, el presidente no puede cambiar las leyes a su antojo, aunque muchos quisieran, ¿no?, hacerlo, pero no lo pueden hacer. Solo en casos muy, muy, muy específicos, como emergencia nacional, emergencia sanitaria, afectación a la economía, afectación a la industria nacional, conflictos bélicos, ¿sí? Porque el presidente puede decretar una medida temporal específica, ¿sí?, para subsanar una necesidad de emergencia. ¿Ok? Entonces, el otro punto importante, jóvenes, es de que el Poder Ejecutivo establece las tarifas de importación o exportación y además tiene la facultad de regular la entrada y la salida de las mercancías. Acuérdense que el Congreso aprueba y promulga la ley, pero el presidente es el que la presenta, es el que la decreta. Y lo vemos acá. ¿Sí? Si se fijan, el presidente constitucional, en este caso Carlos Salinas de Gortari, ¿sí?, presenta la ley o decreta la ley que le hizo entrega el H Congreso de la Unión. O sea, el Congreso de la Unión no decreta, no promueve la ley, ¿sí? Es el presidente. El Congreso le entrega, una vez de que la ley ya fue aprobada, que fue institucionalmente, se me fue la palabra, ordenada, no es ordenada, se me fue, bueno, cuando la ley ya está lista, sí, se le hace saber al presidente y el presidente es el que la publica o la decreta, y esta se publica en el Diario Oficial de la Federación, que es el periódico oficial del gobierno, y entra en efecto al día siguiente de su publicación. Sí, digo, no estamos en materia jurídica, pero así es el mecanismo. ¿Vieron ustedes? Llevaron llevaron una materia que se llama algo como Introducción al Estudio del Derecho o algo así. Creo que sí la llevaron. No, profe, hasta ahorita lo que hemos visto referente a lo que son... Todo eso es bases jurídicas, fue lo que llevamos. Debe de haber a ver. Acá está, derecho aduanero, pero es derecho aduanero. Derecho mercantil. Estudio aduanero, que es lo que estamos viendo aquí en tercero. Creo que antes había una materia que se llamaba Introducción al Estudio del Derecho. Pero yo creo que eso ya la dividieron en 4 asignaturas para que no estuviera tan pesado. Ok, jóvenes. Pues esto es lo importante del 131. Es lo que debemos de manejar, es lo que debemos de traer así muy presente. Es lo que nos va a dar la base, la certeza jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vimos por acá. Bueno, ese es el objeto de nuestra materia, el estudio aduanero, dominar las bases jurídicas, ¿no? Pero el derecho aduanero, que es pues ahora sí es la aplicación o la regulación de las normas jurídicas, o el ámbito de regulación de las normas jurídicas, aquí está, es la Constitución, la Ley Aduanera, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Comercio Exterior, tratados internacionales, decretos, reglamentos. Esto es lo que conforma o sustenta el derecho aduanero. Sí, y el derecho aduanero es el que regula la operación en la aduana. ¿Sí?
Por eso tenemos en la escuela una maestría en Derecho Aduanero, MDA, maestría en Derecho Aduanero. ¿Sí? Entonces, pues ya entendimos lo que es el artículo 131, perdón, las facultades del Ejecutivo Federal, ¿sí? Y esto es lo más relevante del artículo 131. Perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de aquí emana las facultades del Ejecutivo Federal. Una de ellas, la más importante, es la del decreto delegado para poder tomar acción de emergencia o en situaciones de emergencia. Ratifica que el órgano encargado de las leyes es el Congreso de la Unión. Sí, y también confirma las facultades del Poder Ejecutivo. Entonces, como lo vamos a ver aquí en la famosa pirámide de Kelsen, que tanto hemos ya troleado y manejado, aquí vemos la jerarquía de las leyes, ¿sí? Básicamente, el estudio de Kelsen es para poder ratificar que no hay un órgano legislativo superior a la Constitución. ¿Por qué no hay un órgano superior a la Constitución, jóvenes? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? ¿Tania? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, profe. ¿Están pensando o qué onda? Sí se escucha, profe. Muy bien, Itze. A ver, Itze, ¿por qué no hay un No, órgano? profe, no me acuerdo, no me pregunte. No, vamos a usar el sentido común, no tienen que aprenderse la memoria, no es materia de nuestra clase, pero es algo muy importante. ¿Por qué no hay un órgano superior a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Todos los países que están constituidos de alguna manera como tal, que existen los tres elementos, que es territorio, población y gobierno, pues tienen una carta suprema, una carta magna, que es la Constitución de ese país. En ella se manejan esos tres aspectos fundamentales, ¿no? Territorio, población y gobierno. Y esos tres elementos son los elementos básicos para que sea reconocido como país independiente y soberano. Y en la Constitución están establecidos todos los principios relacionados a esos tres puntos. Entonces, por eso, el órgano supremo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque si nos vamos a ver un poquito la Constitución, ¿dónde andábamos? Por acá. Aquí está. Sí. En la Constitución, aquí manejamos cómo se integra el gobierno, los derechos y obligaciones de los ciudadanos, ¿sí? El sistema de gobierno, el territorio nacional, el órgano legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí está contenido, entonces no hay un órgano superior a este. Aquí están todos los preceptos básicos, ¿sí?, que regulan al país. ¿Sí? Y el artículo primero es muy importante. Dice: en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo condiciones que esta Constitución establece. ¿Sí? Este párrafo es importantísimo. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional
alcanzarán por este solo hecho su libertad y protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, del género, la edad, las discapacidades, la condición social, la condición de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De entrada, ese artículo es muy fuerte. La nación mexicana es única e indivisible. Y luego, por ejemplo, en el 33, que es otro de los importantes, que habla sobre los extranjeros. ¿Quién ha escuchado? Aplícale el 33. Cuando son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Eso se le denomina, bueno, el 33 esto lo aplican cuando te consideran persona non grata, cuando eres extranjero. Sí. Y otro que es importante, jóvenes, es el 39. Me lo pasé. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Aquí estamos hablando de democracia. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Cosa que se les olvida a nuestros políticos. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Este artículo nos faculta a nosotros si de alguna manera queremos remover algún gobernante. ¿Sí? Por eso ni el presidente, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales son intocables, dioses y todos poderosos, ¿no? Yo nomás se los comento para que lo tengan ahí presente. Ok, entonces, por ejemplo, decíamos, la Constitución es la ley suprema. No hay nadie, no hay nada por encima de la Constitución. Ni la ley aduanera, ni la ley de comercio exterior, ni nada. Del 131 hay algunos otros artículos que también tienen incumbencia en el comercio exterior, el 73, 76, el 89 y el 133. Con los cambios que surgieron cuando México adopta el GATT, sí, cuando firma el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que básicamente se abre al comercio exterior, deja de ser un país proteccionista, pues se tienen que formular leyes para regular el comercio exterior mexicano. Se modifica la ley aduanera, se elabora la ley de comercio exterior, etcétera, ¿no? Entonces, estas leyes se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por allá del 94, si mal no recuerdo, 93, y algunos acuerdos comerciales con otros países posteriormente. Hubo un tiempo donde México se convirtió en el ombligo del mundo en operaciones de comercio exterior, porque teníamos tratados con medio mundo, hasta que entró en vigor el 303 del TLCAN y órale, no le pudimos dar preferencias arancelarias a ningún otro país que no fuera Estados Unidos o Canadá. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, las leyes federales y los tratados internacionales, los tratados tienen carácter de ley federal, jóvenes, ¿eh? Porque no los firma el presidente. Bueno, perdón, los firma el presidente. Pero el tratado no se hace a nombre del presidente, se hace a nombre del país que lo está celebrando. Sí, o sea, en este caso, con la ratificación del TEMEC, no dijeron, el Tratado de Comercio de Canadá, México y Estados Unidos, o sea, pero no dijeron, el Tratado de López Obrador, Donald Trump y Justin Trudeau, no, ¿verdad? Porque no sé, o sea, el país es el que celebra ese acuerdo, ese tratado. El jefe del Ejecutivo es el que lo firma porque es el representante supremo del país.
Esa es la figura institucional que tiene. Y de ahí pues ya emanan, de las leyes federales, sí, emanan ya las leyes, por ejemplo, de cada estado. Saben que todos los estados tienen una constitución, ¿verdad? Que es muy parecida a la constitución federal. Baja California tiene su propia constitución, tiene sus propios legisladores, ¿no? Sí saben que hay diputados locales, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Y después los municipios tienen también sus propios ordenamientos y tienen su cabildo, tienen su propia especie de diputados, pero no se llaman diputados, se llaman... se me fue el nombre. Regidores, gracias. ¿Quién dijo? ¿Quién fue? Jessica González. Jessica, gracias Jessica. Son los regidores, que es una especie de mini congreso. O sea, el Congreso Federal, el Congreso de la Unión es la representación de todos los ciudadanos, de todo el país, a través de sus distritos, ¿no? Los congresos estatales tienen también sus legisladores, pero no pueden estar por encima de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Todas las leyes que emanen o que promuevan deben ir acorde a lo que está establecido en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sí, entonces ya después tenemos las leyes estatales, que son la derivación de la Constitución estatal o local. Y al final, pues ya tenemos los reglamentos, los decretos. ¿La ley aduanera es ley federal o es ley estatal, jóvenes? ¿Quién sabe? Federal. ¿Por qué? Porque es aplicada en todo el país, no únicamente en los estados o municipios. Muy bien, Jessica. Jessica Yasmín, perdón. Jessica Yasmín. Así es, jóvenes, es una ley federal. Es de aplicación en el territorio, en todo el territorio nacional. Y por ser de carácter federal, sí, las policías estatales y las policías municipales no tienen facultades, sí, ni tienen tampoco jurisdicción. Sí. A ver, déjenme checar algo porque acá, ¿quién llegó? Te acabas de integrar hace poquito, ¿verdad, Jordi? No estabas hace rato. ¿Me escuchas, Jordi? Sí, profe, voy llegando, tuve unos problemillas en el trabajo. Sí. Bueno, nomás Sí, avísame aquí ahí. andamos ya. Ok, porque luego se me va el rollo, ya no te pongo asistencia. Ok, entonces, eso es lo que les digo, Okay, jóvenes. Sale. Y por eso las policías estatales y las policías municipales no tienen facultad, no tienen jurisprudencia. Perdón, no tienen facultad, no tienen se me fue el nombre por estar con el Jordi. Te digo, jurisdicción. Gracias, Jessica. Gracias. Sí, porque es ámbito federal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debemos de manejar. Por ejemplo, una policía estatal, una policía municipal, no puede, si tú vas transitando con tus mercancías, ¿sí? No puede detenerte, debe respetar el libre tránsito, no puede detenerte por más sospechas que tenga, ¿sí? De que tú llevas mercancías de contrabando. Debe ser la autoridad aduanera, a través de sus medios, de sus facultades de comprobación, ¿sí? Que revise esas irregularidades. Por eso hay puntos de revisión, por ejemplo, cuando uno cruza la aduana o cuando vamos a internarnos al interior del país, existen puntos de revisión. Además, la autoridad tiene volantas de revisión, quiere decir que son una especie como de retenes para revisar las mercancías en tránsito. ¿Sí? También puede promover visitas domiciliarias.
las famosas auditorías, para constatar que las mercancías están legalmente en el país y que cumplieron con todas las formalidades del despacho. ¿Sí? Si mal no recuerdo, verás, déjenme ver una cosa rápido. ¿Dónde está la ley aduanera? Ley aduanera. 37. Aquí está el 43, jóvenes. Elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones. Sí saben ustedes que antes de poder importar una mercancía o antes de siquiera pensar que vamos a importar algo, ¿verdad, Martín? Debemos de pagar los impuestos. Sí, o sea, en Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos, por ejemplo, ellos se concentran más en la regulación del comercio. Tú primero entras con tus mercancías y tienes 10 días posteriores a la fecha de entrada para pagar tus impuestos. ¿Sí? Digo, esto nomás es conocimiento general. Dice, elaborar el pedimento y efectuar el pago de las contribuciones y en su caso de las cuotas compensatorias determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías ante la autoridad aduanera y se activará el mecanismo de selección automatizado que determinará si se debe practicar el reconocimiento aduanero de las mismas. En caso afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal. O sea, ¿quién presenta las mercancías en el recinto fiscal, Martín? Martín. Va a estar cenando. Me imagino. Marcia, ¿quién presenta las mercancías? ¿A qué se dedica Martín? Es transportista. Exacto. Entonces, aquí el primero que las presenta, pues es el chofer, es el que va conduciendo el vehículo, el medio de transporte. ¿Sale? Sí. Ok. Entonces, si nos toca rojo, ¿sí? La autoridad aduanera, en este caso, el operador del módulo le dice al chofer, oye, te tocó reconocimiento, vete a plataformas, estaciónate, ábrele las puertas al camión para que se pueda realizar la verificación de la mercancía. ¿Sí? Entonces, aquí dice, en caso afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal. Se le denomina recinto fiscal, pues a la aduana, ¿no? Sin perjuicio de que dicho reconocimiento pueda llevarse a cabo de manera distinta conforme a lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte o en los acuerdos interinstitucionales de los que la Secretaría sea parte. ¿Cuáles son estos otros medios de revisión? ¿Alguien sabe? ¿No? Cuando tienes que llevar a otra persona para cuando van a hacer una declaración, ¿no? O cuando te embargan algo. No, en medios de revisión. Estamos hablando de revisión de las mercancías. Ahorita haz de cuenta, llegó Martín en su camión. Órale, le toca rojo. Lo mandan a los rayos gamma. Ándale, exactamente, Marcia, muy bien contestado. O te mandan a plataforma, sí, a que se haga una revisión física, una revisión invasiva. ¿Por qué? Porque el verificador te va a pedir que descargues la mercancía, que hagas ¿cómo se me fue el nombre? Bueno, que descargues mercancías para poderla revisar y poder ir a revisar las otras que se quedaron adentro, etcétera. O te van a decir, vete a la unidad de rayos X o rayos gamma, que esa es una revisión no invasiva. O sea, ¿por qué? Porque el camión pasa por un sensor y así como cuando las maletas en el aeropuerto, o sea, va verificando en tiempo real lo que lleva adentro. ¿Sí?
Ujú, la plataforma es la primera revisión, ¿no? Los gamma ya es la segunda revisión, que tenemos la segunda revisión. Y la segunda revisión se hace para constatar o verificar que la primera revisión se llevó de manera correcta, ¿no? Que no hay Sí. omisiones. Y dice aquí, el mecanismo de selección automatizada se activará con la presentación ante la aduana del dispositivo tecnológico o medio electrónico de que se trate, o bien del pedimento, aviso consolidado, aquí están todos los medios en los cuales nosotros podemos amparar las mercancías. Ok. El 36A son los documentos que deben de ir anexos al pedimento, pues la factura, el certificado de origen, etcétera. Entonces, digo, eso es lo práctico y es lo que debemos de manejar. Entonces, ya sabemos que conforme a la pirámide de Kelsen, la Constitución es el órgano supremo, es la Carta Magna, de ahí de ella emanan las leyes orgánicas y especiales, en este caso la ley aduanera, la ley de comercio exterior, el Código Fiscal de la Federación, todas las que teníamos por acá, los tratados internacionales, decretos y reglamentos y leyes supletorias, ¿no? La pirámide de Kelsen nos sirve para identificar la jerarquía de la ley, jóvenes. Eso es lo importante de este punto. Identificar que nada puede estar por arriba de la Constitución. ¿Sí? Por eso en algunas situaciones, en algunos casos donde estamos manejando, por ejemplo, en algún tipo de juicio, ¿sí? En este caso sería en materia de comercio exterior, en el Tribunal Fiscal Federal. Si algo está mal fundamentado, aunque esté fundamentado en la ley aduanera, pero está mal redactado el contexto del artículo o la objetividad de la ley, y esto pudiese en algún momento contradecir los principios constitucionales, yo puedo argumentar como medios de defensa, es que, ¿sabes qué? Es anticonstitucional lo que tú estás estipulando, ¿no? No se está manejando la esencia de la ley o va en contra de lo que establece. Por eso tenemos especialistas en la materia, abogados fiscalistas. Aquí la situación, jóvenes, es de que debemos, o sea, nosotros como profesionales del comercio exterior debemos de manejar, como les decía por acá, especializarnos en los temas de comercio exterior para en caso de que nos presentemos ante una situación que amerite un litigio, nosotros podamos complementar y apoyar en todo momento al abogado litigante que va a presentar, ya sea un recurso de revocación, un recurso de nulidad, ¿sí? Ante una instancia, ante un juzgado, ¿sí? Ese es el valor agregado de nuestra carrera, jóvenes. Ser los profesionales en el comercio exterior. Ok. Y por último, vamos a ver ya lo que es lo que nos denota el artículo 1 de la ley aduanera. ¿Por qué tiene tanto peso la ley aduanera? Porque en primera instancia, si nos ponemos nosotros a identificar, por ejemplo, aquí abajo de la Constitución tenemos la ley aduanera, la ley de comercio exterior, que son en esencia, bueno, la ley aduanera, ley de comercio exterior, ley del impuesto general de importación y exportación, y el Código Fiscal de la Federación. Esas son las 4 leyes importantes, ¿sí? La ley, entendamos de alguna manera, la ley aduanera, ¿sí? Regula la entrada y salida de mercancías, o si lo visualizamos de alguna manera objetiva, imagínense, la ley aduanera es lo que regula lo que sucede en una aduana, ¿sí? Y la ley de comercio exterior es lo que regula las operaciones de comercio exterior. Por eso tenemos aranceles, por eso tenemos ahí las facultades del presidente en materia de comercio exterior. Tenemos, por ejemplo,
los distintos aranceles, las modalidades, tenemos las reglas para determinar el origen de las mercancías. Eso no está en la ley aduanera. ¿Sí? La ley aduanera habla de impuestos. ¿Sí? Entonces, si lo entendemos de esa manera, jóvenes, se nos va a facilitar más el estudio. La ley aduanera, ustedes imagínense, la ley aduanera es lo que regula la operación en la aduana. La ley de comercio exterior es lo que regula las transacciones internacionales. Y la ley del impuesto general de importación y exportación es la tarifa que contiene el valor, el impuesto que se va a causar en las operaciones de comercio exterior. Por eso necesitamos combinar las tres de una manera simultánea, porque las tres tienen ámbito de competencia y las tres interactúan en las operaciones internacionales. ¿Sí? Sí, profe, luego en vez me confundo también, pero es bueno diferenciarlos uno también. Sí, o sea, véanlo, utilicen el sentido común, jóvenes. Fuiste tú, René. No, es que no estoy viendo la pantalla. Ah, no, Alejandro. Alejandro, perdón, me confundí, Alejandro. Utilicen el sentido común, jóvenes. No necesitamos ser tan técnicos como para, o sea, manejar todo al estricto sentido de la ley. Utilicemos el sentido común. La ley aduanera regula todo lo que sucede en la aduana, ¿sí? Y sobre todo los actos que se derivan del despacho de las mercancías, o sea, durante el despacho y posterior al despacho. ¿Qué les decía ayer, jóvenes? No porque les toque verde en la aduana, significa que ya no tenemos ninguna responsabilidad con la autoridad aduanera. Por el contrario, se pueden desencadenar actos posteriores al despacho. Nos toca verde y traemos mercancía no declarada. Si la autoridad, dentro de sus facultades de comprobación, me revisa, o sea, va y me promueve una visita domiciliaria y me detecta esa irregularidad, ¿sí? Me va a sancionar. ¿Sí? Por eso si yo detecto que tengo mercancía sobrante, hay mecanismos que me permiten regularizar esa situación. Como les decía, creo que fue ayer, ¿no? No me acuerdo. Podemos hacer un pedimento de regularización, una 3. ¿Sí? Las mercancías no se presentan ante la aduana, pero tengo que pagar el 100% de los impuestos. No tengo derecho a ninguna deducción, no tengo derecho a ningún trato preferencial en los aranceles. No puedo aplicar ningún tratado de libre comercio, nada. Porque fue una violación a la ley. Lo estoy descubriendo, me estoy autorregulando y estoy corrigiendo esa situación. Pero si me hubiera detectado la autoridad aduanera, hubiera sido otra cosa distinta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esa es una consecuencia derivada del acto del despacho de las mercancías. Por eso dice actos y formalidades. ¿Sí? Entonces, yo soy responsable. El hecho de que me tocó verde no me quita la responsabilidad para nada, al contrario, me complica más la vida, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 1 de la ley aduanera? ¿Quién se lo aventa? ¿Quién lo lee? Aquí está, que me anda fallando un poquito la voz. Yo, profe. Hecho, adelante. Artículo 1 de la ley aduanera. Esta ley, las de los impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta ley. Correcto. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que les estaba diciendo ahorita, jóvenes? ¿Qué es lo que regula la ley aduanera? ¿Cuál es su ámbito de aplicación? ¿Qué nos dice el artículo primero? Precisamente eso, profe, el despacho de las mercancías y pues lo posterior, ¿no? Del despacho.
todo lo que pasa en dentro de esas cuatro paredes, ¿no? Básicamente, si lo analizamos de una manera así hasta burlesca, imagínense todo lo que pasa dentro de esa casa, nada más. ¿Sí? Y cualquier situación que se derive de algo que suceda dentro de esa casa. ¿Sí? Esto es muy importante, jóvenes. Entender que puede haber actos derivados del despacho, como el caso que les dije ahorita de ¿saben lo que se denomina despacho de mercancías o despacho aduanero? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de despacho? Despachar. Ah, ya despaché este camión, órale, despacha este camión, que se vaya, vámonos. Pues es como bajar la mercancía de los medios de transporte, ¿no? Yo sí lo entiendo. Eso es parte del despacho, así es, pero es algo poquito más. ¿Cómo? Perdón. Donde se liberan las mercancías. Ese es un acto derivado del despacho, así es la liberación de mercancías. Pero, ¿qué entendemos por despacho? Profe, ¿Qué se les ocurre? Mande. a mí la verdad no sé si está bien porque la verdad no desconozco el tema, pero a mí con el despacho se me viene a la mente la ventanilla. La ventanilla, el BUSEM. Creo que sí. Bueno, el BUSEM es una plataforma digital de facilitación, donde puedes realizar trámites, etcétera, ¿no? Ok, entonces se cancela, profe. No, es parte del despacho también, porque la ventanilla del BUSEM se utiliza ahora en el sistema electrónico aduanero, es la nueva plataforma. Acuérdate que ya ahora es paperless, ya no se manejan documentos. Y a través de la ventanilla tú subes los COBES, el comprobante de valor electrónico. ¿Sí? El despacho, imagínense, jóvenes, se le denomina despacho aduanero al proceso cuando entra un vehículo con una mercancía y con documentos aduanales, en este caso de importación, viene de Estados Unidos, cruza el puente o la simulación del puente, entra a las instalaciones de la aduana, que es el recinto fiscal. Del recinto fiscal, una vez entrando al recinto fiscal, tiene que trasladarse a donde está el módulo, el famoso módulo donde se determina si te toca rojo verde, que es el sistema automatizado, ¿sí? Si te toca verde, te diriges hacia la salida. Si te toca rojo, te vas al primer reconocimiento, y del primer reconocimiento después pasas a la verificación no invasiva, que son los rayos X o los rayos gamma. Sí. Si te toca verde, pues tú te vas y no hay ningún problema porque ya te liberaron, confiaron en ti, la autoridad confió en ti, ¿sí? Que lo que declaraste en el pedimento corresponde a lo que traes físicamente o lo que estás presentando físicamente para el despacho de la mercancía, ¿sí? Alguien comentó aquí algo, ok, hoy no es... Ah, sí, cierto, sí, no, pero están ustedes jóvenes y ustedes también saben. Entonces, nos tocó verde y se va, ¿ok? Pero ¿qué pasa si nos toca rojo, jóvenes? ¿Qué pasa si la autoridad dice, a ver, espérame, el sistema determinó que te vamos a revisar? Nos mandan a la plataforma, nos descargan la mercancía y decimos que traemos 1000 bicicletas y resulta que traemos 5000 bicicletas. ¿Sí? Estamos violando la ley porque hicimos una falsa declaración. Después entramos ahí, más adelante vamos a ver el título de sanciones e infracciones. Entonces, en el caso del verde, jóvenes, la autoridad confió en mí. Dijo, yo traigo 1000, sí, traes 1000, te vas. Pero si traigo 5000, ahí no terminan las facultades de comprobación de la autoridad. La autoridad tiene 5 años para revisarme. Y si me practica una verificación en transporte o me promueve una visita domiciliaria y detecta la omisión, me van a sancionar. ¿Sí? Con todo el peso de la ley.
Eso, esa, esa omisión a la ley es un acto que se deriva del despacho de la mercancía. ¿Sí me explico? Porque yo presenté las mercancías a despacho y cumplí con todos los actos y formalidades. ¿Cuáles son los actos y formalidades? Yo traigo un pedimento que ampara las mercancías, traigo un vehículo donde transporto las mercancías, estoy autorizado para transitar en la aduana, traigo las mercancías, entré por el módulo de importación, como lo establece el manual de operación aduanera, presento mi documentación, presento las mercancías, se activa el módulo de selección automatizada, el sistema determina que es desaduanamiento libre, me voy. Cumplí con los actos y formalidades del despacho. Si por el contrario me toca revisión, semáforo rojo, me presento en plataforma, presento las mercancías, presento la documentación, el verificador revisa que todo coincide, me paso al sistema no invasivo y de ahí salgo. Cumplí con el despacho, salí todo bien. ¿Sí? Pero si traigo errores en la documentación o traigo mercancía de más o mercancía de menos o una mercancía que no corresponde a los pedimentos, entonces yo estoy violando la ley. ¿Sí? Y por esa violación me van a sancionar. Esa sanción, esa violación, ese acto que yo cometí, ¿sí?, se deriva del despacho de la mercancía, del proceso de entrada de la mercancía, o por el lado de la exportación es lo mismo, pero al revés, es la salida. Yo entro del territorio nacional, entro al recinto fiscal, llego al módulo de exportación, que es el primer punto, presento el pedimento, me puede tocar rojo también en una exportación. Si me toca verde, salgo, no hay ningún problema. Pero si me toca rojo, ¿sí?, y traigo, por ejemplo, hago una simulación, no llevo mercancías, estoy simulando que voy a exportar algo, pues es un acto que se deriva, es una omisión que va a ser sancionada y se deriva, es un acto que se deriva del despacho. Las consecuencias jurídicas, las consecuencias legales, se derivan del despacho de las mercancías. Entonces, en palabras sencillas, llanas, en español, el despacho es ese proceso de entrar a la aduana, presentar las mercancías, presentar la documentación, activar el sistema automatizado, sí, esperar el resultado, nos toca verde, nos vamos, nos toca rojo, nos revisan. Y si ya traemos alguna situación ahí errónea, pues cualquier violación a la ley, esos actos de nosotros haber presentado una mercancía que no corresponde, o traer mercancía faltante, o traer mercancía sobrante, o en excedente, o no traer mercancía, las sanciones que la autoridad me determine son actos que se derivaron del despacho. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. ¿Sí me entendieron? Sí, claro que sí. Muy bien, eso es lo importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si analizamos en síntesis, yo por eso a mí me gusta poner el artículo y abajo lo importante. ¿Cuál es el ámbito de la ley aduanera? ¿Cuál es la importancia de la ley aduanera? Bueno, pues es el ordenamiento jurídico que regula las operaciones aduaneras. La entrada y salida de mercancías, importación, exportación. Ya les expliqué lo que es el despacho de una manera sencilla, entendible, sin tanta complicación ni tecnicismo, ¿sí? También regula los medios de conducción. Porque, por ejemplo, si traemos si vamos a importar una mercancía a través de una aduana fronteriza, bueno, pues va a ser un camión el que va a transportar las mercancías. Pero, ¿qué tal si es energía eléctrica? ¿Cuál es el medio de conducción? ¿Tuberías? No, los cables. Cables, energía eléctrica, ¿cierto? Si fuera gas, si fuera petróleo, si fuera combustible, ahí pudiera ser lo que dijiste, ¿no, Daniel? Sí, energía, cables, es cierto. Así es. Y eso lo vamos a ver más adelante, jóvenes. Todo eso
¿Por qué? Porque son medios de conducción. La energía eléctrica es una mercancía, el gas es mercancía, ahí están en la tarifa, aquí en la que les enseñé. ¿Dónde está? Ley, aquí está la energía eléctrica, está el gas, está el combustible, porque son mercancías susceptibles de comercialización. ¿Sí? Entonces, ¿qué regula la ley aduanera? ¿Cuál es el ámbito? Regular las operaciones aduaneras. Aquí está en el artículo primero, jóvenes. Entrada y salida de mercancías y medios de conducción. Y regula el despacho aduanero, o sea, durante el despacho, o sea, durante la importación y la exportación y los actos que se lleguen a derivar después del despacho de las mercancías. No porque me haya tocado verde, y por eso esto lo deben de manejar muy bien, jóvenes, no porque nos haya tocado verde en el sistema, en el sistema automatizado, ¿sí? Significa que ya no tenemos ninguna responsabilidad jurídica o legal ante la autoridad aduanera. Claro que sí. ¿Sí? Por eso también, ¿cuáles son en qué consiste el despacho aduanero? O sea, regula los hechos y actos derivados de la entrada o salida de mercancías. Si yo cometí una violación o detecté un error al momento de llegar a mi empresa con una mercancía excedente, yo tengo la oportunidad de corregirlo espontáneamente. Y espontáneamente, por eso se llama regulación espontánea, porque al momento en que yo lo detecté, hago un pedimento, le hablo a la gente banal, oye, traigo mercancía excedente, hazme un pedimento a 3, rápido, pum, lo arreglamos. Porque si la autoridad viene y me lo detecta, entonces me va a sancionar. ¿Sí? También si tengo, por ejemplo, errores en mi pedimento, conforme el 89 de la ley aduanera, puedo hacer algún tipo de corrección. Por aquí lo tengo, permítanme, aquí está, por eso es bueno tenerla con el índice. Los datos contenidos, artículo 89, los datos contenidos en el pedimento se podrán modificar mediante la rectificación a dicho pedimento. Los contribuyentes podrán rectificar los datos contenidos en el pedimento el número de veces que sea necesario, siempre que lo realicen antes de activar el mecanismo de selección automatizada. O sea, antes de llegar ahí al módulo y que nos escaneen el pedimento. Yo puedo rectificar tipo de cambio, fecha de entrada, descripción de la mercancía, fracción arancelaria, pago de impuestos, todo lo que yo quiera. Antes de picarle ahí al modulito. Una vez activado el mecanismo, o sea, una vez que se activa el mecanismo, jóvenes, es cuando se formaliza el despacho de las mercancías. O sea, una vez que ya me escanean o me hacen la lectura de la tarjeta electrónica, ¿sí? Y una vez que ya pasé por el despacho, se podrá efectuar la rectificación del pedimento, salvo en aquellos supuestos que requieran autorización del Servicio de Administración Tributaria establecido mediante reglas. ¿Sí? Si el mecanismo de selección, o sea, ya una vez activado el mecanismo, ya no puedo rectificar a mi conveniencia. Ahora la autoridad me va a decir, ¿qué es lo que puedo rectificar? Si me toca rojo, si el mecanismo de selección automatizado determina que se debe practicar reconocimiento aduanero, o sea, nos toca rojo, o tenemos una auditoría, una visita domiciliaria como ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, no puedo rectificar el pedimento. Ya no puedo, porque la autoridad ya me lo detectó. ¿Sí? Al menos lo voy a poder corregir si no encontró irregularidades. Entonces, si se fijan, aquí está el candado. ¿Sí? ¿Qué es lo que les digo del famoso A3 de la regularización espontánea? No se impondrán multas cuando la rectificación se efectúe de forma espontánea. La rectificación no prejuzga la veracidad de lo declarado ni limita las facultades de comprobación de la autoridad. Eso se los dije antes de venir al 89, ¿no? Que yo puedo hacer una regulación espontánea. Porque yo voluntariamente le estoy diciendo a la autoridad, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Ok?
Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que nos dice el artículo? El artículo 1 de la ley aduanera se divide en dos párrafos y los dos los vamos a manejar aquí. Debemos entender que la ley aduanera regula lo que sucede dentro de la aduana y de los actos o los hechos que se deriven del despacho. ¿Qué es el despacho de las mercancías? Pues todos los actos y formalidades que debemos de cumplir cuando introducimos mercancías o cuando pretendemos extraer, o sea, importación, exportación. Como les dije, entrar en el camión, llegar al módulo, activar el mecanismo, que me toca revisión, si no me voy. Esos son los actos y formalidades que se llevan a cabo dentro del recinto fiscal. ¿El recinto fiscal qué es, jóvenes? Las cuatro paredes, la aduana. ¿Sí? Ok, hasta me cansé. Ok, eso es lo que debemos entender, jóvenes. La ley aduanera regula las operaciones aduaneras. Entrada y salida de mercancías, medios de conducción y los hechos y los actos derivados de la entrada o salida de las mercancías. O sea, lo que es el despacho aduanero. Durante y después. ¿Ok? ¿Qué nos dice el segundo párrafo del artículo primero de la ley aduanera? ¿Quién se lo avienta? Porque ya me anda tronando la garganta. ¿Quién me ayuda a leerlo? Yo, profe. Échale, Daniel. Dice, ¿el completo lo leo? Sí, aquí donde empieza, están. Ok, están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, tenedores, consignatarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales, agencias aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de mercancías o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior. Muy bien, Daniel. Por si les quedó alguna duda, en el primer párrafo del artículo primero me dice cuál es el ámbito de la ley aduanera. ¿Sí? En el segundo párrafo, ¿quiénes estamos obligados a cumplir con esto que está acá? ¿Quiénes somos los responsables, los actores de las importaciones y las exportaciones? Aquí nos dice, todos los que estén relacionados con las actividades de importación, exportación, internación, extracción, si eres agente aduanal, si eres transportista, si estás consignado en una mercancía, si tú la llevas caminando, por ejemplo, cuando estás cruzando por la aduana turística, ¿sí? O sea, aquí nadie se salva, jóvenes, es lo que nos está diciendo este segundo párrafo. Ahora, ¿quiénes son los sujetos del despacho aduanero? De lo que tanto hablamos acá en el primer párrafo. La autoridad aduanera en primera instancia, porque ellos son los que ejecutan lo que establece la ley. Ellos son los responsables de revisar las mercancías. Ellos son los responsables de que todo se dé conforme a lo que está establecido en la ley, a que los actos y las formalidades del despacho cumplan con lo que se ha establecido en los demás artículos de la ley, que los vamos a ir viendo posteriormente. Los importadores y los exportadores. ¿Sí? En resumidas cuentas, todo lo que dice este texto, este párrafo, lo podemos resumir en tres. En cuatro. Autoridad aduanera, ¿sí? Importadores y exportadores, los agentes aduanales y los transportistas, que son los que presentan las mercancías al despacho. ¿Sí? Entonces, esto es importante, esto es lo más importante, jóvenes, el artículo primero. De ahí emanan todos los demás artículos y están correlacionados o relacionados directamente con el artículo primero. Debemos entender y nos debe quedar claro, ¿sí? ¿Cuál es el ámbito de la ley? ¿Y quiénes son los sujetos del despacho? ¿Les quedó más claro así? ¿O hubieran preferido que les dictaran lo del artículo y les dijera, ay, pues revísenlo y a ver, cuéntenme lo que entendieron?
¿no? No, está mejor así, pero... No, porque está mejor así. Pues sí, ese es el análisis racional de la ley. Entender, extraer los puntos importantes. Bueno, jóvenes, híjole, faltan 20 para allá. Los que se necesiten retirar, jóvenes, adelante. Nada más lo que quería ver es, quería yo mostrarles mi cuadro sinóptico, a ver si me pone calificación el profe, porque se me hace que ando mal. Ahí está, jóvenes, eso es lo que yo deduje del 131. No sé si sea lo mismo que ustedes manejaron o no. ¿Qué les parece? ¿Sí paso o no paso? Sí, profe, acá está igual que el mío. Por eso yo les decía que no era algo muy complicado, nada más entender, o sea... ¿quién? A ver, alguien comentó. Valeria. Sí, No, pues eso es lo que yo entendí, jóvenes. A lo mejor yo estoy mal, a lo mejor ustedes también, no sé. ¿No? Pero esto es lo que yo entendí del artículo 131. Sí, profe, todos estamos bien en esta ocasión. Ah, ¿verdad? No, está bien. Sí, se sacó un 10. Muchas gracias. Ya voy a poder dormir más tranquilo. Déjenme dejar de presentar, jóvenes. Básicamente, y así es como me gusta llevar la materia, pues ya me conocen, jóvenes, ya estuvimos ahí interactuando en otra asignatura. Pero, ¿y se acuerdan cuando en el módulo anterior, cómo les hacía referencia? Es que la ley así, o sea, no tienes que aprendértela de memoria, fíjate que pum, 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 ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer aquí, entender, razonar, para poder después aplicar. Por eso es muy importante identificar qué es lo que se refieren con actos y formalidades del despacho. O sea, básicamente es lo que es, esas dos palabras, actos y formalidades, es lo que nos va a decir, a ver, ¿de qué eres responsable? Como importador y exportador. ¿Qué consecuencias puedes tener legalmente? ¿Sí? Es como si yo les dijera, a ver, jóvenes, para los que de alguna manera somos religiosos o católicos, no sé, yo respeto la ideología de todos ustedes, pero ¿qué te dice los 10 mandamientos? No matarás. Buenas noches, Marcia. Buenas noches. ¿Qué nos dice uno de los mandamientos? No matarás. Bueno, yo no necesito ser católico para entender que no debo matar, porque existe un código penal, ¿verdad? Que me dice, el delito de homicidio consiste en la privación de la vida, y se sanciona con esto. ¿No? Ya es por lógica, ¿no? Que sabes que va. Exactamente, esto es lo que nos dice la ley. Actos y formalidades, imagínense que es eso mismo. O sea, tú metiste la pata, ahora eres responsable por haber metido la pata. No metiste la pata, entonces no eres responsable de nada. Cumpliste con todo lo que establece la ley. Eso es lo importante. Por eso cuando nos dicen, es que son los actos y formalidades del despacho, y pum, se nos nubla la cabeza. Espérame, no te compliques la vida. Únicamente, ¿a qué se refiere esas dos palabritas? ¿Hiciste bien las cosas y cumpliste con la ley o hiciste algo que no debías, ya sea voluntaria o involuntariamente? Exactamente, cada acción tiene su reacción, Alejandro. Porque la comisión de una infracción no se cataloga si lo hiciste voluntaria o involuntariamente, si hubo dolo o no hubo dolo. ¿Sí? Exactamente. O sea, cuando tú no cumples con lo que se ha establecido, el precepto jurídico es impersonal, no te juzga la voluntad. ¿Sí? El precepto jurídico establece, ok, comete la infracción derivada de la internación de las mercancías, si pasa esto. ¿Sí? No te dice, oye, es que mira, si lo querías hacer o no estabas muy seguro. No. La ignorancia de la ley no te exime de la responsabilidad. O no puedes alegar ignorancia ante una situación.
Las normas morales. Esas no aplican aquí, Tania. Sí. O sea, no podemos alegar ignorancia, jóvenes. Por eso nosotros debemos de capacitarnos, de estar leyendo, de estar, si queremos hacer pan, necesitamos echar a perder algo, ¿no? Para que nos salga bien, de vez en cuando. ¿Sí? Por ejemplo, por eso nosotros, si somos profesionales y vamos a estar trabajando en el área de comercio exterior, ante una situación de esta, no podemos decirle a la autoridad, espérame, pues es que yo no sabía. Oye, pero tú tienes un título que dice licenciado en comercio exterior y aduanas. Y tú debiste haber manejado la ley aduanera. Oye, tienes una maestría en derecho aduanero. ¿Cómo que no sabes lo que estás haciendo? ¿Sí? Como dijo Martín. Oye, el Martín se desconectó, ¿no? Como dijo Martín el otro día, es que a veces te puedes meter incorrectamente por ahí por los carriles cuando vienes en el área de importación. Pues sí, lo entiendo, te puedes meter, pero no debes. Porque si tú eres chofer y vas a dedicarte a importar o exportar mercancías, debes de tener una capacitación mínima que te diga tu jefe o el responsable de esa empresa. Oye, mira, tú eres chofer y vas a cruzar mercancías de Estados Unidos a México o de México a Estados Unidos. Así está la aduana. Debes de pasar por este carril. No te vayas a meter por ningún otro lado. Tienes que irte por este carril, luego llegar a este modulito. No te vayas a pasar el módulo si no te escanean el código de barras hasta que no te diga la muchacha o el muchacho, ya te puedes ir o vete a la plataforma. Esos puntos básicos es una capacitación que deben de tener los choferes que se dedican a esto. Sí. Me ha tocado casos, jóvenes, como el que estábamos comentando ayer, que un chofer se mete a la aduana en una importación con una caja vacía. El señor fue, como andaba apresurado y andaba molesto, no sé qué traería, va y se pega a una caja que estaba vacía en lugar de traerse la caja con la mercancía. Imagínense el problemita. No para él, para el importador. Sí, porque de alguna manera existe un mecanismo para garantizar los impuestos o las omisiones y el medio de transporte sale, o se libera, o se deslinda la responsabilidad, no sé. Sí, pero la bronca para el importador de resolver ese problema. Entonces, por eso nosotros, parte de la responsabilidad que tenemos, si vamos a trabajar en una empresa maquiladora o en una empresa de transporte, debemos de capacitar al personal en temas básicos, en temas fundamentales. ¿Sí? No todos saben. Desafortunadamente no todos saben. Y como les decía en el módulo anterior, jóvenes, ¿cuál es el origen de los problemas o de los errores que se cometen en el comercio exterior? ¿Quién me lo puede recordar? Punto de examen. ¿No se acuerdan? Jóvenes. ¿Se los digo o no? Sí, profe. La ignorancia y la negligencia. ¿Cuál es la diferencia entre la ignorancia y la negligencia, René? ¿Dónde? ¿Cuál es la diferencia entre ignorancia y negligencia? Pues no saber y la otra, saber y no hacerlo. Por tus pistolas, ¿no? Por no decirlo de otra manera. ¿Sí? O sea, si ya sabes que tienes que cumplir y te vale, y haces todo lo contrario, pues ¿cómo te ayudo? O sea, cuando eres ignorante, bueno, te doy capacitación, te traigo a la escuela y hago lo que pueda. Pero cuando eres negligente, o sea, si ya sabes el impacto de tus actos, las consecuencias jurídicas, las consecuencias legales a las que te vas a tener que atener, y no hay nada como que yo no sabía, vete buscando un abogado, pero ¿para qué nos hacemos tontos, no? Entonces, por eso no podemos alegar ignorancia ante una situación de estas. Por eso hay leyes, hay ordenamientos jurídicos, ¿sí? La autoridad no va a venir a decirme, oye, Silvestre, tenías que saber esto y esto y esto.
Ándale, René, así como punto. Me acuerdo hasta el martes. Uno ya tiene que saberlo. ¿Sí? No, en ninguna parte de la ley dice, oye, si tú vas a ser actor del comercio exterior o vas a participar en las operaciones de comercio exterior, debes de saber esto. No, 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 no. De antemano es parte de tu preparación, ya lo sabes. Sí, es lo que te digo, Alejandro, que para todo quiere puntos. Este René está muy mal acostumbrado. Entonces, eso es lo importante, jóvenes. Hay que, por eso, ¿qué les puse en el material? ¿Qué es lo que dice la primera página de la presentación? Donde está la foto del cuate y conocer para saber, es lo que utilicé como eslogan, ¿no? O sea, para saber, necesitamos conocer, necesitamos tener el conocimiento previo. ¿Qué decía ¿cómo se llama? ¿En qué consiste el estudio aduanero? Dominar las bases jurídicas del comercio exterior, ¿sí? Para poder desarrollar las habilidades necesarias a través de nuestro conocimiento y experiencia y poder atender todos los requerimientos de la operación aduanera. O sea, aquí esa es la fundamentación de esta materia, jóvenes. Debo aprender para poder saber cómo voy a aplicar la ley. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos leer mucho, jóvenes. Mucho, 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 mucho. ¿Qué les parece, jóvenes? Está interesante, ¿no? Y se va a ir poniendo mejor todavía. Pero vamos a salir aquí bien fregones. Eso sí les puedo garantizar. Vamos a salir muy bien. ¿Sí? Y disculpen la palabra que utilicé, pero yo me siento así. Sí, profe, constancia. Así es. Vamos a salir bastante bien preparados. Yo les puedo enseñar a cómo ustedes se sigan enseñando o autoenseñando. ¿Sale? Pero ya depende de cada uno de ustedes. Ok, jóvenes, hasta aquí le dejamos porque ya siempre nos extendemos. Es lo malo de emocionarse y agarrar la viada, ¿no? Entonces, el martes vamos a tocar otros temas. Ya vamos a ver la estructura de la ley y ahí vamos a ir viendo algunos artículos, muy importantes también, ¿no? Entonces, les recomiendo, por favor, háganme un favor, bajen la ley de la Cámara de Diputados y por lo menos vayan leyendo lo que son los títulos, los diferentes, creo que son 9 títulos, si mal no recuerdo. Y vayan dando una leída ahí a los primeros artículos para que se vayan relacionando. ¿Sale? Dale, profe. Ok, profe. Ok, jóvenes. Ok, por mi parte es todo. Nos vemos el martes. Les deseo excelente fin de semana. Cuídense mucho. Y estamos aquí pendientes, ¿no? Buenas noches. Hecho, buenas noches. Sale, buenas noches, jóvenes. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Bye. Sale, Daniel, nos vemos. Bye, Jessica. Sí, profe, bye. Sale, bye. Bye. Bye, René. Bye, profe. Nos vemos. Sale, bye.